Señor, queremos darte gracias por esta mañana de domingo que nos permites acercarnos nuevamente y que nos da los medios y las capacidades, Padre, para venir delante de ti con hambre y con sed, Señor, de tu palabra, con ganas de ser nutridos y de ser transformados a través de ella. Te pedimos que tu Espíritu Santo hoy se mueva con libertad, Señor, en medio de nosotros, que añada cualquier palabra que haga falta a este mensaje y que quite cualquiera que esté de más, a fin de que se cumpla el propósito por el cual mandaste a tu apóstol Pablo a escribirlo. Te pedimos que no solo seamos muy buenos escuchando, sino que seamos aún mejores poniendo en práctica, Señor, las enseñanzas que nos das aquí en tu iglesia. Como siempre, tú eres el invitado de honor, pero también el maestro por excelencia. Te bendecimos, Señor, y todo lo que hacemos en este lugar es para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos y así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, estamos estrenando capítulo en Primera de Corintios. Hoy estamos en el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y el libro está dando un giro importante. La epístola está dando un giro muy sobresaliente. eh, y es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, ¿por qué? Porque Pablo está sacando su mejor versión de padre espiritual desde el punto de vista de la disciplina y la reprensión espiritual, eh, después de que la iglesia cayera en un acto de inmoralidad sumamente fuerte. Y es que el libro está tomando un giro muy fuerte porque no veníamos hablando en esta línea hasta ahora. Y Pablo, después de darse cuenta de algo que ya vamos a estudiar, cambia completamente y le da un giro muy importante al hilo de enseñanza que veníamos estudiando hasta ahora. Desde el capítulo 1 hasta finales del capítulo 4, Pablo estaba lidiando con ciertos tipos de pecado, pecados de tipo filosófico, pecados de tipo psicológico, pecados que estaban asociados al intelecto y a la actitud de los creyentes, los cuales tenían una rivalidad espiritual más fuerte cuyo parámetro era precisamente el intelecto. ¿Se acuerdan? Muchas corrientes, mucha segregación, inclusive dentro de la iglesia, eh, poniendo como héroes o idolatrando a figuras humanas, cayendo en pecado de idolatría donde no había lugar para él, pero siempre desde un punto de vista filosófico e intelectual. Y eso se rompe. Hoy hoy vamos a estudiar lo que vendría siendo lo más parecido a la sociedad actual dentro de la iglesia de Corinto. Un lugar donde cada quien hacía lo que le parecía mejor y el placer propio estaba por encima que cualquier otra cosa, igual que hoy día. Y donde la permisibilidad prácticamente no tenía un límite. Todo este capítulo 5 va a estar dedicado a la inmoralidad dentro de la iglesia. Y es precisamente ahí donde nos vamos a centrar el día de hoy. Es muy probable, si les anticipo, que la iglesia de Corinto tuviese una concepción errónea de lo que la libertad en Cristo era, trascendiendo, transformándola o desvirtuándola hasta caer en el libertinaje. Y el texto de hoy contiene, en este sentido, una doble reprensión a la persona que cometa el acto inmoral, por supuesto, y a la iglesia, por otro lado, que consentía con el inmoral y con la inmoralidad. Es importante reconocer a manera introductoria que a medida que en la sociedad van penetrando las filosofías humanistas,
cuyo fin último es el hedonismo, esto es el placer propio, el placer como máxima, a medida que somos impactados por las corrientes amorales, en esa misma medida aumenta la inmoralidad y disminuye inversamente proporcional el interés por las cosas de Dios. Vamos al texto de hoy. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado para Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Qué texto tan fuerte estamos leyendo hoy. Es un texto particularmente fuerte y vamos a desarrollarlo. A mí me impactó muchísimo y me cambió la perspectiva de muchas cosas, principalmente la manera en la que a veces con, eh, con temor, podría decir, o sin demasiada energía, corregimos o atendemos el pecado de la manera en la que el Señor nos lo demanda. Y Pablo lo hace con contundencia, eso es muy importante, hoy lo vamos a estar viendo. Ok, lo primero de dos secciones, la primera de dos secciones, lo primero que quiero rescatar en la primera de ellas es que Pablo dice, se oye, se deja oír, se escucha, he escuchado, me contaron. Y esto no es un chisme, esto no es algo de que le cuchichearon a Pablo y que el teléfono chocho y dijeron, "Mira, parece ser que fulanito se metió con su madrastra. No, 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 no. Esto no es un chisme, es algo que trascendió y yo me pongo a pensar, bueno, qué interesante. Si fuera hoy día, pues está muy fácil, un WhatsApp, una llamadita, un mensaje, una foto, un video, una publicación en redes sociales donde se vea al muchacho ahí abrazando, dándole un beso a la madrastra, no lo sé, hubiera sido muy fácil, pero veamos la implicación de lo que hay aquí. Realmente, para que Pablo esté escribiendo en ese momento y ya para entonces haya recibido esta noticia, quiere decir que pasó muchísimo tiempo y muchísimos kilómetros hasta que la información llegó a él. No había otra forma, o verbal o escrita, pero había un desplazamiento de kilómetros, posiblemente con tormentas de por medio y tempestad y hambre y cansancio, para que le llegue esta información. Ustedes se imaginan, Pablo está orando fervientemente por las iglesias que ha sembrado, recordando posiblemente cada una de las aflicciones por las que pasó o estaba pasando en ese momento por sembrar iglesias, recordando a sus hijos, orando por ellos fervientemente día y noche, día y noche. Y de vuelta lo que recibe es una noticia de inmoralidad pesadísima en una de las iglesias que fundó. Posiblemente estaba deseando escuchar cómo estaba creciendo la iglesia, cómo estaban venciendo el pecado, cómo estaba trascendiendo la palabra de Dios de familia en familia, de persona en persona, cómo estaban expandiendo la iglesia, llegando a los gentiles, cómo estaban aumentando su piedad, cómo estaban desarrollando nuevos líderes, plantando nuevas iglesias. Pablo deseaba recibir ese tipo de noticias, pero está ansioso porque probablemente pasan semanas y meses y todo y no sabe nada de su iglesia. Y cuando finalmente le llegan noticias, recibe un balde de agua fría de algo completamente opuesto.
a lo que estaba deseando escuchar. Y lo que escucha es que hay una persona que está cometiendo un acto de inmoralidad severamente grave y una iglesia que consiente con esta persona. ¿Qué clase de balde de agua fría, qué decepción tan grande pudo haber sentido Pablo cuando escuchó o leyó esta noticia? Se oye que hay en medio de vosotros fornicación. La fornicación normalmente se ha asociado por mucho tiempo con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y aunque sí, efectivamente están incluidas dentro del concepto, en el original porneia se hace alusión a cualquier actividad sexual ilícita. Y es claro que los corintios habían minimizado y también normalizado la inmoralidad sexual. Ojo aquí, porque lo que había llegado a oídos de Pablo no era una inmoralidad cualquiera, como las que muchos venían cometiendo seguramente, era la cúspide, era la cerecita del pastel del pecado, una inmoralidad nunca antes vista respecto de la cual Pablo dice que ni siquiera los creyentes, los gentiles, es decir, los no creyentes, ni siquiera ellos se habían atrevido a tanto. Es más, dice así, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Esto qué quiere decir? No es que ustedes están replicando lo que los gentiles están haciendo, no es que ustedes están imitando o que se están acercando al pecado que los gentiles cometen, es que ni siquiera los gentiles que no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y que no tienen todos los mandamientos y que no tienen la ley y que no tuvieron a Pablo y que no tuvieron a Apolo ni a Cefas ni a nadie, ni siquiera ellos se atrevían, ojo, a mencionarlo. No está hablando de practicarlo, está hablando de mencionarlo. Ni aún ellos lo nombran. Pero los corintios no solo estaban mencionándolo o deseándolo, comentándolo, estaban practicando y aceptando esta clase de inmoralidad. ¿Se acuerdan al puro principio del estudio que hablábamos de que el mundo pagano se refería a los corintios y había casi que un verbo para ellos, que eran como los pecadores de los pecadores, la perversión? Bueno, hoy estamos viendo por qué se ganaron ese título, por qué se ganaron esa fama. Eran los más pecadores de entre los pecadores. Una fama que no es de gratis. Vemos cuál es el caso en concreto. Dice que ni aun los gentiles se atrevieron a tanto. ¿Qué era tanto? Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Se trata de un creyente que le ha quitado la mujer a su propio padre. La mujer de su padre es una expresión que rápidamente nos permite entender que no se trata de su madre biológica, sino de su madrastra, posiblemente por divorcio o por muerte de su madre natural. Y algo que llama mucho la atención y que es importante remarcar es la palabra tiene la mujer de su padre. Eso nos hace fácilmente entender que no fue que se cometió un pecado una sola vez, no fue que se acostaron, no fue un revolcón, no fue la aventura, el resbalón, no, 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 no. Esto es algo que ha permanecido en el tiempo hasta que llegó a oídos de Pablo y en ese momento todavía estaban juntos. Para cuando Pablo escribía y llegaba el mensaje de vuelta a Corinto, todavía estaba ocurriendo, estaban en una relación. Eso es impresionante. Levítico 18 y Deuteronomio 22, en ambos libros nos encontramos la perspectiva de Dios respecto a este acto y cuál es el castigo que Dios demanda para él. Para Dios, esa clase de relación también es incestuosa.
Las relaciones sexuales entre un hombre y su madrastra estaban en la misma categoría de ese mismo hombre teniendo relaciones con su propia madre natural. Así se ve ante los ojos de Dios. Y el mismo Antiguo Testamento nos dice que ambos debían ser eliminados de la comunidad. Eso es lo que dice la ley. Los corintios no eran ajenos a esta información. Pablo se las había compartido, o Cefas, o Apolos, quien fuera. Aparte tenían el Espíritu Santo para convencerles de pecado y enseñarles todas las cosas que el Señor les había dejado. Pero aún así llegó a ocurrir. En la antigua Roma, pese a no ser creyentes y por medio de personajes como Marco Tulio, podemos llegar a saber que el incesto en Roma estaba estrictamente prohibido por su ley. Por eso dice que los gentiles ni siquiera se atreven a nombrar o a hablar este tipo de cosas. Es que al gentil ya estaba escrito en la ley de Roma. Es decir, no necesitaron tener toda la revelación y aceptar al al Señor y al Espíritu Santo en su corazón para poder tener la revelación. Los romanos entonces escribir una ley que decía que el incesto era prohibido. No, no, no. Antes, ni siquiera habiendo recibido al Señor Jesucristo, ni siquiera los propios romanos se atrevían a hablar de este tipo de acto. Y los corintios dicen, yo lo hago por ustedes, no se preocupen, no solo voy a hablarlo, no solo voy a comentarlo, no solo voy a normalizarlo, sino que también lo voy a practicar, porque soy libre en el Señor, probablemente decía, porque ya tengo la libertad y todos mis pecados son perdonados, y si soy salvo, siempre salvo. O sea, ni sus vecinos más paganos se atrevían siquiera a pensar en esta clase de inmoralidad. Y la iglesia en Corinto lo aprobaba. Y Pablo, algo que le frustra es ver que la iglesia se había envanecido. Ojalá la iglesia de Corinto se hubiese lamentado, ojalá y hubiesen reprobado este acto, ojalá y al menos lo hubiesen denunciado. Pero ¿qué pasó? Pasó completamente lo opuesto y la palabra nos dice que se envanecieron, es decir, se enorgullecieron del pecado, de ese pecado. Lo vieron con buenos ojos, lo aplaudieron, lo exaltaron. El tipo era un héroe en la congregación. Esto es la libertad en Cristo convertida en libertinaje. Tal vez este incesto era una manifestación física, una expresión de lo que ellos concebían como la libertad en Cristo. O tal vez lo aplaudieron porque lo vieron como una historia bonita de amor cristiano, no lo sé. Pero lo que está claro es que Pablo está perplejo y muy molesto, muy disgustado, severamente, profundamente disgustado, tal cual Dios, por lo que acaba de ocurrir y por la respuesta de la iglesia ante el acontecimiento. Ojalá y se hubieran quedado calladitos, por lo menos ahí, mira, ni sí ni no. No, es que lo aprobaron. Eso es impresionante. Eh, y no solo lo aprobaron, sino que se orgullecieron. Y pregunta Pablo, ¿no debieron más bien haberse lamentado? ¿No era más bien lamento lo que tenía que tener? ¿Por qué se orgullecen?
¿Por qué aplauden? ¿Por qué festejan? ¿Qué están celebrando? ¿Cuál es el motivo de la alegría? Para ver si yo me alegro con ustedes. ¿Cuál es el regocijo? A ver, debieron haberse lamentado. El texto nos dice que la iglesia no se inmutó y Pablo deseaba con todas sus fuerzas que se hubieran lamentado, porque una iglesia que no se lamenta por el pecado es una iglesia severamente deteriorada, es una iglesia sin testimonio, es una iglesia que se le ha cauterizado el corazón y que ha perdido por completo el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo agradable para Dios y lo que enfada a Dios. Es una iglesia a la que se le han limitado severamente las bendiciones por cuanto han abrazado el pecado como estilo de vida. Hay un caso muy similar que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20, donde se nos habla específicamente de la iglesia de Tiatira, una iglesia modelo, modelo de fe, modelo de amor, modelo de servicio, modelo de paciencia, que crecía y crecía y crecía en buenas obras, pero que recibía con brazos abiertos a Jezabel, al punto de que se mezclaba con sus actos paganos y sus inmoralidades sexuales. Y más adelante, ahí mismo en Apocalipsis se nos cuenta que por rehusarse al arrepentimiento, ella y quienes participaron de sus inmoralidades fueron objeto del juicio más severo de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios la pureza eclesiástica no es un juego y para los miembros de la iglesia tampoco debería serlo. Efesios capítulo 5 y versículo 3. Vean la perspectiva de Pablo respecto a esto, la cual es la perspectiva de Dios sin duda. Y los corintios estaban kilómetros hacia el lado opuesto. Dice Efesios capítulo 5, versículo 3 hasta el 11. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Y los corintios dicen, no te preocupes, Pablo, yo no solo la converso, no solo la menciono, sino que también la ejecuto. Continúo, dice, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual, perdón, estoy en una versión, estaba leyendo ayer, aquí en el celular que estoy usando ahorita. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Qué importante. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, lo que Corinto no estaba haciendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas estas cosas, voy a terminar hasta el 13,
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa es la perspectiva de Dios comunicada a través del apóstol Pablo, la cual los corintios tenían, sin duda, pero hicieron caso omiso y en búsqueda del placer propio, en búsqueda del placer humano como fin último, como pasa hoy día, omiten toda enseñanza y toda revelación del Señor y la intercambian por el placer de la carne. Y en lugar de reprender y denunciar todas estos actos que habitan en tinieblas, más bien los abrazan y los promueven. Pablo les dice, ni siquiera las hablen y ellos las ejecutan. Es impresionante. Por eso decía que la pureza eclesiástica para Dios no es juego. Para los miembros que forman parte de esa iglesia, tampoco debería ser. Yo, antes de entrar a la sección 2, yo reflexionaba y decía, eh, cómo Pablo escribió los capítulos 1, 2, 3 y 4 con tanta mansedumbre y con tanto amor. Porque recuérdese que en casi todos esos capítulos no había reprensión. Fue hasta el 4 que ya empezaron a aparecer reprensiones. Pero Pablo se refiere a ellos como sus hijos amados en la fe, ¿se acuerdan? Y los ve como creyentes y son creyentes. Pero algo que yo me preguntaba es, ¿cómo hizo Pablo para escribir los primeros textos con tanto amor si tal vez ya tenía en su mente o ya habían llegado a él este tipo de noticias? Yo humanamente hubiera empezado por ahí. O sea, si esta fuera mi carta, gracias a Dios no lo es. Si esta fuera mi carta, probablemente yo hubiera empezado por este acto. ¿Cómo es posible, enfermos? ¿Verdad? Pero Pablo, eh, por el mismo poder del Espíritu Santo, que le da esa capacidad impresionante espiritual, y por eso era un guía fenomenal, hace pone un orden lógico en esta carta, utilizando las palabras de manera correcta, abordando los temas de manera correcta, de manera lógica, eh, con el cuidado, pero también con la contundencia que se necesita. Y eso me parece impresionante. El poder del Espíritu en Pablo es increíble. Sección 2 dice, ciertamente yo, versículo 3, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ojo, reúnanse, pues todos ustedes, iglesia de Corinto, y mi espíritu en el nombre del Señor, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ¿quién? El que cometió este acto de incesto, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquel hombre nunca debió ser aplaudido, debió ser quitado. Pablo espiritualmente se pone a tono con la situación y está listo para dictar juicio. Y no solo él, sino que le pide a la iglesia que se reúna presencialmente con el espíritu de él, el cual estaba con ellos, para en el nombre del Señor y con el poder del Señor, juntos juzgar. No el acto solamente, sino a la persona. Y aquí hay algo muy importante. Vean lo que está sucediendo. Abramos los ojos y los oídos y el corazón, iglesia. Vean lo que está pasando aquí. Pablo está incitando
está promoviendo, está provocando y les está pidiendo a los creyentes que se reúnan para emitir juicio. Ah, no, pero es que el cristiano no tiene que juzgar. ¿Quién eres tú? Y quién eres tú para juzgar a tu hermano? Quita, ¿verdad? Eh, tenemos un temor desinformado, creo que es la palabra, respecto al juicio. Claro que podemos juzgar en nombre de Dios y con el poder del Señor Jesucristo. Claro que sí se puede. De la forma correcta, con el principio correcto. Hay principios bíblicos para hacerlos de forma correcta. Pero la iglesia ha hipotecado el juicio, es decir, la obediencia a Dios por un temor desinformado de no juzgar. Entonces, decimos, muchísimos pastores y líderes y miembros de la iglesia, no solo de Home Church, sino de todo el lugar, prefieren decir, yo no juzgo a nadie, ¿quién soy yo para juzgar? Yo tengo mis propios pecados y tararara. Prefiero no juzgar porque Dios es el único que puede juzgar. Amén. Qué bíblico suena, qué pandereta suena, el título que ustedes quieran, pero lo que es bíblicamente correcto es lo que hoy estamos estudiando. Como les dije, claro que hay un marco que el Señor nos enseñó cómo se debe hacer, se debe reprender en privado, tiene que responderse, tiene que, después se hacen una confrontación con la persona en busca de cambio, todo eso es cierto, hay una forma de hacerse. Este caso es muy particular porque es un pecado muy, muy grave dentro de la iglesia, muy severo, muy serio, con cero tintes y cero muestras de o intenciones de arrepentimiento de parte de la persona que lo estaba cometiendo, ¿verdad? Pero todo esto lo digo para que nos quitemos ese tabú cristiano, si así se le puede decir, de que no se puede juzgar y que no somos nadie para juzgar. No, señores, más bien, damas y caballeros, si no juzgamos y si no, ya vamos a ampliar un poquito, ya voy a desarrollar esta parte, pero si no ejecutamos las acciones de forma correcta y en el momento correcto, esto es decir, juzgando como Pablo ya nos va a enseñar, entonces más bien estamos cometiendo nosotros un pecado de desobediencia, encubierto por esa frase de ¿quién soy yo para juzgar? Em, el juicio que Pablo ya había emitido, porque él dice, yo como presente he juzgado. Ya lo juzgué. Como si estuviera ahí mismo con ustedes, pero no lo estoy. Como si estuviera ahí en medio de ustedes, yo ya emití mi juicio, es lo que quiere decir. ¿Cuál era ese juicio? El juicio que él estaba esperando que la iglesia correspondiera. ¿Y cuál era? Echarlo de la iglesia, lo cual es equivalente a entregarle a Satanás. Es sinónimo de arrojarlo al mundo y separarlo del cuidado y el compañerismo de la iglesia. Vean que en este caso en particular aquí no es de sentémonos con él, hablemoslo en privado, expongámosle su pecado a la iglesia, a los líderes, siéntense con los ancianos, conversemos, hablemos con la mujer, a ver cómo fue que pasó la cosa. No, 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 no. Pablo es contundente. En este caso, Pablo, en el poder de Jesucristo, esperando lo mismo de la iglesia, es contundente. Dice, entréguenlo a Satanás. Ya, ya, expúlsenlo ya. No, que es que lo vamos a meter en un proceso de restauración para que se dé cuenta de su pecado. No queremos crear disensión dentro de la iglesia. Por allá escuchamos que fulanito de tal también se está metiendo con su madrastra. Entonces ya son dos casos. Se nos va a descuadrar mucho la iglesia, se nos van a ir miembros. Mejor metámoslo en un proceso de restauración. Pongámosle a la par al consejero ministerial y veamos, no, señor. Nada de tintes ahí, agüitas tibias, y no, 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 no.
Pablo es contundente, otra vez, en el poder de Jesucristo les dice, iglesia, junto conmigo, ojalá y pudiera estar presente, pero como si lo estuviera, mi espíritu está con ustedes, reúnanse en el nombre del Señor y con el poder del Señor, saquen a este inmoral ya de la congregación. En Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 20, vemos un caso muy similar, donde Pablo entrega a Satanás a Himeneo y Alejandro, ¿se acuerdan? Le habían causado muchos males a Pablo, pero ese no era el motivo. El motivo es que estos dos no se arrepentían ni dejaban de blasfemar contra Dios. Y este otro que estamos estudiando hoy no tenía la más mínima intención de arrepentimiento por cuanto mantenía y sostenía una relación incestuosa con su madrastra. Y por ende, como no hay ni siquiera un vestigio de arrepentimiento y este acto había carcomido y se había metido en las entrañas de la iglesia, Pablo no iba a dejar que una ovejita negra contaminara toda la iglesia como ya estaba pasando, ¿verdad? Esto no es una iglesia que entiende que hay pecado y que tiene que eliminarlo. Esto es una iglesia que entiende que hay pecado y consciente y lo abraza. Entonces él dice, no, el mal se arranca de raíz. ¿Y cuál es el resultado? Entregarlo a Satanás. ¿Y cuál es el resultado de entregar a alguien a Satanás? Dice ahí mismo en el texto, la destrucción de la carne. ¿Qué puede ser eso? Pueden ser enfermedades, pueden ser pérdidas materiales, puede ser dolor, puede ser aflicción en general o la misma muerte. A Jesús en Juan 9 le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor contestó que no eran ni este ni sus padres, sino que para la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Bueno, eh, tampoco el Señor negó que por el pecado se podían producir enfermedades. En ese caso, en particular de Juan 9, no era el caso, pero no negó que pudiese pasar. Y pasó con este muchacho o este hombre. Mientras el creyente no se arrepienta de su pecado, puede ser entregado en manos de Satanás para sufrir mucho. No todas las aflicciones, eso sí, eso es muy importante, no todas las aflicciones y sufrimientos son resultado directo del pecado, no todas. Vemos a Job y uno dice, bueno, eh, dime cuál fue el pecado de Job para empezar a afligirse o a sufrir aflicción, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, porque hay personas que se preguntan, ¿y qué habré hecho yo? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y cuál habrá sido el pecado que estoy pagando? Muchas veces no lo es. Muchas veces no es el pecado el motivo. Pero en este caso, eh, Pablo está pidiendo que sea entregado para que su carne sea afligida. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30, respecto a los que toman la cena del Señor indignamente, Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablando de creyentes, porque dice vosotros a la iglesia. ¿Por qué? Porque se estaban acercando con las manos sucias, cargadas de pecado y los corazones cargados de pecado a tomar la cena del Señor. Y Pablo les dice, como muchos se están acercando indignamente a tomar la cena del Señor, este es el resultado. Están enfermos, están débiles o han muerto. Ananías y Zafira, mismo, miembros de una iglesia, creyentes, dominados por las posesiones, arrebatados de este mundo, muerte. La debilidad física y la enfermedad pueden, inclusive la muerte, ser el resultado de persistir en el pecado. No quiere decir que 100% de las veces sea así. Por favor, cuidado con eso.
¿Qué pasó después de que Ananías y Zafira murieron? Vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Era necesario que murieran para que sobreviniera sobre la iglesia temor y se apegaran otra vez a la disciplina y a la obediencia. Es muy similar este caso al que estamos viendo acá en Primera de Corintios respecto a la destrucción de la carne, donde Pablo pide a la iglesia de excomulgar a este hombre más bien de las filas de la iglesia, entregarlo a Satanás. Y esta persona estaría en manos de Satanás y tal vez terminaría muriendo a menos que se arrepintiera de su pecado. No nos dice nada el texto acerca de cómo fue su aflicción o qué enfermedades lo atacaron o cuáles fueron las circunstancias específicas. Lo que sí es seguro es que su cuerpo, su carne, iban de camino hacia una destrucción acelerada como una forma de disciplina. Eh, y es muy interesante porque Pablo ahí mismo dice que es para destrucción de la carne con un propósito, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ojo aquí, no dice porque tal vez el espíritu llegue a ser salvo, a ver si acaso el espíritu por lo menos se salva. No dice eso, dice para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Es decir, estaba hablando de un verdadero creyente que iría al cielo, pero probablemente se fuese antes de lo esperado, a fin de proteger a su iglesia. El Señor tendría que llevárselo antes. Eh, Quizás el hombre se arrepintió, no lo sabemos, el texto no nos lo dice. Lo que sí podemos encontrar es qué piensa Pablo respecto a un hermano disciplinado. Un hermano bajo disciplina es todavía un hermano y nunca debe ser menospreciado, aunque éste no se arrepienta, sigue siendo un hermano. Segunda de Tesalonicenses nos lo enseña. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y si se arrepiente, hay que perdonarlo y hay que restaurarlo en amor. Y Gálatas es un libro muy bueno para entender cómo se debe hacer esa restauración. Pero el punto aquí es que efectivamente podemos decir que somos salvos, siempre salvos. Podemos decir que los corintios tenían plena certeza de eso, pero desvirtuaron ese concepto. Aplaudieron la inmoralidad, decían, vean qué clase de inmoralidad tan grande tenemos y nos jactamos de ella, porque ¿saben qué? Después de todo igual se va a salvar. Pero Pablo nos hace ver que eso no es de gratis y pide entregarle a Satanás. Que se pierda la carne, pero que se salve el espíritu. Esa es la estrategia del apóstol acá. Hay algo muy interesante. ¿Dónde está la reprensión de la mujer? ¿Por qué no se dice que se debe expulsar o que se debe reprender a la mujer? Lo más probable es que la mujer no fuese creyente. Cuando hablamos de Corinto, acuérdense que estamos hablando de toda una ciudad, de toda una población. La iglesia en Corinto es otra cosa, ¿verdad? Es un grupo de personas que han abrazado la fe en el Señor Jesús dentro de una población más grande que se llama Corinto. No podemos decir los Corintios y generalizar. Habían personas en Corinto que tampoco eran creyentes.
Probablemente esta mujer era una. El Antiguo Testamento nos dice que los dos debían ser eh, expulsados, por un lado, pero también eliminados. Aquí, Pablo dice, nadie va a matar a nadie, nadie va a apedrear a nadie, expulsen a ese muchacho de la iglesia. Hasta ahí llega la jurisdicción de Pablo. Pablo no se mete con la mujer. Entiende que ese es un juicio que le corresponde a Dios, no un juicio solo por el incesto, sino un juicio por rechazar al Señor en su corazón. Entonces Pablo tiene súper resuelto y súper claro lo que va a pasar con ella, pero debe ocuparse de su hijo de la fe. Esta es la hipótesis más, no sé cómo decirlo, tal vez más probable de lo que estaba ocurriendo con esta mujer y por qué Pablo no dice y no habla y no explica nada respecto a ella. Eh, Vamos concluyendo, iglesia. Es muy importante, es muy, muy importante que todos los miembros de la iglesia asumamos la responsabilidad, y esto es todos, no solo el pastor, no solo los líderes, no solo los ancianos, todos tenemos la responsabilidad de exponer, de denunciar, de señalar las prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. Las del mundo no las señalamos, por eso Pablo no señala a esta mujer, pues el mundo ya se espera que haga eso, ya lo están haciendo. Bueno, ni siquiera los gentiles estaban cometiendo tanto, pero se entiende el principio. Pablo no está interesado en reprender al mundo, de eso se ocupará Dios. Pablo está interesado en reprender a los que son de su grey. Y nosotros como iglesia necesitamos asumir esa responsabilidad de denunciar, de lamentar las prácticas pecaminosas dentro de la congregación. Debemos reconocer las necesidades de limpieza de pecado dentro de la iglesia. Tenemos que ser muy ágiles para poder identificar el pecado y tenemos que también ser ágiles para asumir nuestro rol y limpiar el pecado dentro de la congregación. Y eso nos obliga automáticamente a desprendernos de esa mala concepción, de esa mala enseñanza que por años y años y años los cristianos hemos abrazado respecto al juicio, ese temor desmedido por juzgar, que sí, que hay principios, que sí, que hay que estudiar, que no se puede porque tengo la vara frente a mi ojo y que entonces no puedo quitarle la paja a mi hermano de su ojo hasta que no quite la vara del mío. Ajá, entendamos el contexto completo, la revelación que hay en torno a todo el tema del juicio, en toda la palabra, y entonces con criterio y en el poder del Señor Jesucristo estaremos completamente habilitados, justificados, empoderados y encomendados para juzgar. Ah, no, ya se ocupará el Señor del juicio cuando venga por nosotros y Él juzgue todas las cosas, ya Él se ocupará. Por supuesto que se ocupará. Por supuesto que la justicia divina vendrá a su debido tiempo y el Señor juzgará todas y cada una de las cosas, por supuesto, pero mientras tanto, mientras eso ocurre, la iglesia no puede cruzar sus brazos, consentir y aplaudir el pecado a la espera de que el Señor entonces venga a juzgar. Mientras tanto, el apóstol hoy nos enseña que debemos identificar el pecado, lamentar el pecado y juzgar el pecado. Y finalmente quiero reforzar la idea de que un hermano disciplinado, un hermano en disciplina, es todavía un hermano. Que sí, que cometió cosas que no nos gustaron para nada, que van en contra de los principios del Señor, que separaron o causaron disensión en la iglesia, que no concebimos cómo cometió tal acto. Sí, 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 todo eso está bien, pero si aceptó genuinamente al Señor en su corazón y hoy está padeciendo la disciplina producto del juicio,
esa persona no debe ser menospreciada, ni debe ser equivalente a un no creyente. Hoy creo que este texto, personalmente, y espero que ustedes también, les haya enseñado muchísimas cosas acerca de la inmoralidad, acerca de la perspectiva de Dios respecto a estos actos, respecto a cómo deben juzgarse y respecto a la perspectiva que debemos de tener con las personas que están bajo este juicio de ser expulsadas. Es un temazo, es un tema muy interesante, da mucho más para ampliar. Hay mucho sustento y respaldo bíblico. Hay otros casos similares también, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que podrían utilizarse eh, para sobreponer sobre este texto y verlo desde diferentes ángulos. Pero hoy realmente yo quiero que nos llevemos esto de que podamos juzgar, de que tengamos la libertad de hacerlo de la manera correcta, siempre con el principio y la Biblia debajo del brazo para hacerlo de manera correcta, eh, pero que entendamos que aquí no hay para jugar con agüita tibia. Aquí es con contundencia, protegiendo los activos divinos del Señor, que al final del día es su iglesia. Seamos iglesia ágiles, seamos sensibles para aquellos que saben que están en pecado y desean arrepentirse, pero seamos implacables también con aquellos que, a pesar de estar en pecado, eh, se abstienen y prefieren no reconocerlo y no arrepentirse. Iglesia, oremos para que el Señor nos permita poner esta enseñanza en práctica y vivirla con nuestras vidas, hasta que Él venga por nosotros. Padre, queremos darte las gracias por este mensaje tan confrontativo que nos estás exponiendo hoy. Eh, Gracias por esta manera contundente en la que el apóstol Pablo actúa, porque nos permite ver dónde estamos fallando y si estamos actuando con tibieza, Señor, ante aquello que tú nos demandas actuar con toda severidad. Esto es parte del carácter cristiano, es parte del carácter de Cristo que tenemos que abrazar, es parte del carácter de Cristo que tenemos que desarrollar y te pedimos, por favor, que nos ayudes a desarrollar ese carácter, Señor. Eh, Ayúdanos a parecernos más a tu Hijo Jesús y esto es parte de parecernos a Él, Señor. Hablar con firmeza, actuar con firmeza, denunciar con firmeza, juzgar con firmeza, es parte del carácter de tu Hijo. Nos han inculcado muchas malas enseñanzas, malas prácticas, Señor, respecto a esto, pero hoy te pedimos, Señor, que siempre bajo tu principio y tu guía y tu palabra podamos actuar de la manera en la que tú esperas en este contexto, Señor. Ayúdanos a ser ágiles eh, para detectar el pecado, para ayudar a las personas a encontrar el arrepentimiento, pero caso contrario, a separarlos de tus filas, Señor, para que tú permitas que pasen por el proceso de la disciplina. Buen Dios. Eh, Te pedimos, Señor, que nos ayudes a interiorizar todo esto. Es un mensaje sumamente práctico, principalmente por la época en la que estamos viviendo, Señor. Tanto hedonismo y tanto libertinaje. Ayúdanos a ejecutar sin dudar lo que hoy nos has expuesto, buen Dios. En nombre de tu Hijo Jesús, oramos así. Amén. Y amén. Iglesia, quiero bendecirles con la bendición sacerdotal que Dios encomendó a Aarón y a Moisés para que bendijeran y oraran por protección eh, de, de la congregación cada vez que se reunían. Esta oración dice, iglesia, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.